Refugio Espiritual les presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan a las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. Yo quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 26, versículos del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mis amados, esta breve porción de la palabra que acabamos de leer, contenida en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos de 9 al 11, no es más que la confesión de Pablo. En este texto, Pablo está precisamente testificando de cómo era su vida antes de tener un encuentro con Cristo. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? Saben que muchas veces nosotros, a veces nos vamos a nuestra vida pasada y aunque no lo expresamos públicamente delante de los demás, muchas veces en nosotros está el temor, la duda, la inseguridad, si verdaderamente Dios ha perdonado nuestras transgresiones que hicimos. Y el propósito es ese, que a través de compartir esta palabra, que el Espíritu Santo pueda tratar con cada uno de nosotros y que podamos entender lo que Él ofrece. Porque, como siempre les digo, el enemigo no va a dejar de hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del enemigo? Pues poner confusión en nuestros corazones. Hablarnos cosas que muchas veces nos llevan a dudar. Como por ejemplo, cuando sabemos que en el pasado hicimos cosas que a Dios no le agradaban, muchas veces dudamos porque el enemigo dice, ¿tú te crees que Dios te va a perdonar después que tú hacías esto, esto y esto? Yo conozco cristianos que tienen años sirviéndole al Señor y uno los escucha pedirle a Dios con esa angustia que lo perdone, como si no han recibido ese perdón. Y precisamente aquí Pablo, que está confesando, está dando testimonio de sí mismo. Estaba conversando con el rey Agripa en un momento en que estaba preso y él estaba dando testimonio, o estaba más bien testificando acerca de cómo él llegó a conocer a Cristo. Y comienza diciendo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerden que Pablo era judío, era fariseo, y si era fariseo, era perseguidor de Cristo. Posiblemente cuando Cristo estaba en su ministerio, Pablo todavía estaba muy joven, pero después de Cristo morir, resucitar y ascender al cielo, es que aparece la figura de Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso. Y se menciona en la muerte de Esteban, un santo,
que murió apedreado, o sea, martirizado. Y aunque la Biblia no relata que él fue de los que apedreó a Esteban, pero sí consintió. E incluso dice la palabra que las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo. Eso nos dice a nosotros que en ese evento, pues Pablo tuvo, o mejor dicho, Saulo tuvo cierta participación, aunque sea, como se dice en el argot jurídico, ¿verdad? Autor intelectual. No tiró piedra, pero posiblemente incitó a las masas, hizo acusación. Y yo le pregunto a usted que me escucha, ¿usted cree que su pecado era más grave que el de Pablo? Y es a donde quiero llevarlo, que si en su corazón hay algún temor respecto a su vida pasada, con lo que usted haya hecho, no tenga temor. Porque Pablo, después de convertirse, él no tenía ningún temor de testificar y decir lo que él hacía. Y aquí claramente dice que él había creído su deber hacer muchas cosas en contra de Jesús de Nazaret. Y decía Pablo, lo cual también hice en Jerusalén. O sea, ya no solamente se limita a Nazaret, sino que también lo hizo en Jerusalén. Y aquí testifica y dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Fíjense cómo él no tiene ningún temor de expresar lo que hacía. Y cuando nosotros leemos esto, pues podemos ver que verdaderamente Saulo, las cosas que hizo en contra del evangelio fueron terribles. Tanto es así que cuando él se convirtió, al principio, los judíos o los cristianos no confiaban en él. Como mismo pasa con muchos de nosotros, que en el pasado participamos con gentes en ciertas actividades y cuando vinimos a los pies del Señor, pues esas mismas gentes han dudado de nuestra integridad como cristianos, de nuestra fe también. ¿Cuántos de nosotros no ha sido calumniado? Muchos de nosotros, hay gente que a lo mejor, a pesar de los años que podemos tener, aún dicen que no creen en nosotros. Mis amados, el hombre de quien hablamos, todos lo conocemos y sabemos lo que hizo a favor del evangelio, a favor de la predicación de Jesucristo. Sin embargo, quizás muchos de nosotros habíamos escuchado que antes de convertirse era fariseo o que simplemente era una persona normal. No, no era una persona normal. Era una persona que estaba en contra de la predicación del evangelio e hizo todo lo que humanamente el poder religioso de ese momento se lo permitía. Sigue diciendo Pablo, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Qué significa esto? Que los llevó a confesar que hablaron en contra de Dios y que lo que hicieron era pecaminoso. Y por la ley de Moisés
fueron castigados y muchos de ellos fueron muertos. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí confiesa él que no solamente lo hizo en Nazaret, sino también en Jerusalén, y también lo hizo fuera de Jerusalén. Y es precisamente en uno de esos viajes que iba hacia Damasco, fue cuando, lleno de odio contra el cristianismo, este hombre que confiesa toda esta maldad que practicaba contra los cristianos, entonces tuvo un encuentro con Cristo. Y cuando tenemos un encuentro con Cristo, entonces nuestra vida cambia. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vayamos al versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis amados, aquí acabamos de ver en este texto que a este hombre lleno de maldad y de odio hacia el cristianismo fue el instrumento que utilizó Dios para atraerlo a él y enviarlo a predicar. Muchas veces sentimos temor por nuestra vida pasada. Y aunque venimos a los pies de Cristo, muchas veces no nos queremos involucrar en ningún ministerio por temor a que alguien nos vaya a señalar nuestra vida pasada. Hermano, ten cuidado. No permita que el enemigo ministre tu corazón. No permita que tu vida pasada sea el obstáculo para alcanzar lo que Dios tiene reservado para ti. Si Pablo, que era un hombre malo, o mejor dicho, Saulo, que era un hombre malo, que él mismo aquí detalla lo que hacía en contra de los cristianos, y aún a este hombre Dios lo llamó y puso ministerio en su mano, ¿por qué podemos nosotros tener temor? ¿Por qué usted puede dudar por el error de su vida pasada, o por los pecados, o por las faltas que usted entiende que cometió antes de ser cristiano, que usted se encuentra impedido de hacer algo bueno, porque usted cree que Dios a usted no lo puede utilizar? Hermano, vamos a analizar lo que le dijo Jesús a Saulo. Yo entonces dije, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando nosotros estamos en el mundo y haciendo cosas en contra de lo que sabemos que a Dios le agrada, entonces nosotros estamos persiguiendo. Estamos persiguiendo porque estamos en rebeldía. Pero aquí en este momento Pablo
había tenido un encuentro con Cristo y había caído del caballo donde iba y había perdido la vista y estaba en el suelo, derrumbado, como podemos sentirnos nosotros cuando sentimos que en nosotros no hay ningún valor, no hay esperanza, cuando nosotros pensamos que por nuestro error del pasado no somos merecedores de nada bueno. Vivimos, caminamos, pero nuestro corazón muchas veces está vacío. Mis amados, no importa cómo haya sido nuestro pasado, porque aquí vemos al mismo Cristo, que es quien le dice a Pablo el plan que tiene con él. A este hombre, levántate, no para castigarlo, sino para bendecirlo, como nos ha bendecido Dios a cada uno de nosotros, que no éramos merecedores de nada bueno. Sin embargo, a Él le ha placido llamarnos. Pero muchas veces venimos a sus pies y simplemente nos queremos quedar pasivos, simplemente escuchando, cuando nosotros también podemos alcanzar a otros. De que ustedes al escucharla puedan entender que también Dios puede glorificarse en sus vidas, que Dios tiene reservado para cada uno de ustedes que escucha algo grandioso, porque le dijo a Pablo: he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ese te envío significa ahora se han cambiado las cosas. El grupo a quien Saulo pertenecía, que eran los judíos, a los fariseos, pues precisamente a ese grupo lo enviaba Jesús ahora a conquistarlos. Usted sabe lo duro que es para una persona que se ha pasado la vida entera haciendo fechorías con otros y de repente tú tienes que volver donde esa gente a decirle que es él que está mal. Eso le tocó a Pablo. Ahora bien, es Pablo quien verdaderamente extiende el cristianismo. Es Pablo quien hace posible, con la ayuda del Espíritu Santo, correcto, quien se encarga de levantar iglesias fuera de Jerusalén, fuera de lo que era la parte que quedaba de Israel. Es este mismo hombre. Y si Dios pudo hacer con este hombre eso, hermano, ¿qué no puede hacer contigo? Yo quiero que usted, al escuchar este mensaje, pueda entender que Dios es todopoderoso y que si pudo transformar la vida y el corazón de Saulo y convertirlo de un perseguidor a un predicador, a un ganador de almas para Cristo, pues también lo puede hacer con usted. Basta con que usted crea y decida cada día hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es la mejor manera de alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Si nos vamos a Isaías capítulo 1, versículos 14 al 18, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien.
buscad el juicio, rectitud, restituid al agravado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Gloria a Dios. Esto tiene que ver con el llamamiento que le hacía Dios a través del profeta Isaías al pueblo de Israel, cuando ellos se habían apartado de Dios, se habían corrompido entre ellos mismos. ¿Y qué acontece aquí? Que muchas veces no andamos rectamente delante de Dios. ¿Y qué dice el versículo 15? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Porque, como ustedes saben, los judíos se jactaban de ser el pueblo de Dios. Y aunque ellos sabían que estaban mal, cuando se les profetizaba sobre algún castigo que Dios enviaría, o sea, un castigo a través de las naciones paganas, ellos muchas veces no creían eso, porque ellos entendían que ellos eran el pueblo de Dios. Además, ellos también entendían que como ellos guardaban el sábado y llevaban sus ofrendas y quemaban sus holocaustos, ellos entendían que ellos estaban bien. Entonces, no es lo que nosotros hacemos a la vista de los demás, es la intención de nuestro corazón. Porque aquí Dios describe el comportamiento del pueblo de Israel cuando les dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Qué significa esto? Que ellos oraban. Ahora, ¿qué le decía el Señor? Cuando me oren a mí, van a orar en vano, porque yo no les voy a responder. Y sigue diciendo: yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Aquí está la confirmación. No oirá, dice el Señor. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces aquí le pone una condición: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. A eso estamos llamados en este camino, mis amados. Hemos venido a los pies de Cristo. Entonces nosotros debemos caminar rectamente. Si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, si queremos que Dios responda a nuestras peticiones, entonces nuestra conducta delante de los demás debe ser diferente. Si hay algo en cualquiera de las personas que me escucha, que usted sabe que quizás eso le ha sido de tropiezo, simplemente es el momento de nosotros reconocer delante de Dios nuestra falta, nuestra debilidad. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, este sí no es un sí de afirmación, sino un adverbio de modo, o sea, un condicionante. Si confesamos, y eso era lo que Dios le decía al pueblo de Israel: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El versículo 18, venid luego. Si nos arrepentimos, si dejamos de hacer aquellas cosas
que sabemos que a Dios no le agrada, entonces dice el Señor, venid luego, o sea, ven o vengan, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es la conclusión, hermano? Si nosotros estuvimos mal y vinimos a los pies de Cristo de todo corazón, entonces los pecados nuestros han desaparecido, han sido ya quitados de nosotros. No tenemos por qué atormentarnos, no podemos seguir pensando en lo que hicimos en el pasado. Si nuestra confesión fue sincera, entonces nuestros pecados han sido quitados. ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte y resurrección pagó por usted y por mí. Ya Cristo pagó. Ya Cristo pagó. Este es el valor de la gracia. Vimos en el libro de los Hechos cuando Jesús se le apareció a Saulo, cómo le manifestó para qué lo había llamado. Entonces, para algo te llamó Dios. Que Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta simple confesión. Ahora, esta confesión lleva una condición. Dice que si confesare con tu boca, y este sí también es el mismo sí que aparece que si confesamos nuestro pecado. Aquí que si confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. Si al recibir a Cristo no solo confesaste esto, sino que también lo creíste, usted está limpio, hermano. No tenga temor. Lo que el enemigo pueda poner o pueda querer poner en tu corazón, no lo permitas. Dios te ha llamado para algo grande. No mires hacia atrás, miras hacia adelante, porque si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si le has confesado, eres limpio. Y Dios tiene reservado para ti una esperanza que es Cristo. Y en Él tenemos la vida eterna, esperando su segunda venida para morar juntamente con Él. Pero antes que Él llegue, tenemos la responsabilidad de predicarle el Evangelio a todo aquel que no conoce a Cristo y hacerle saber también que asimismo como ya nosotros hemos venido a los pies de Cristo, ¿cuántos parientes o amigos o compañeros de trabajos nuestros hoy no andan haciendo cosas como las que hizo Saulo? Sin embargo, si Dios fue capaz de perdonar a Saulo, también puede perdonar a nuestros familiares, puede perdonar a nuestros amigos. Por eso no tengamos temor de predicar la palabra, haciéndole saber que Jesucristo puede cambiar sus vidas, que Jesucristo tiene propósito con la vida de aquellos que no le conocen. Así que, hermano, yo espero que esta palabra haya tocado tu corazón y Dios haya puesto en tu mente a alguien con quien compartir ese testimonio, no solo de tu vida, sino cualquier otro que haya en la Biblia, y que Dios te permita a través de él atraer a aquellos que no le conocen. Que Dios les bendiga en esta noche.